Bueno, shalom hermano, muy buenas tardes. Bueno, espero que estén bien. Claro que estamos bien, no estamos en Shabbat, estamos con el Creador, estamos bien, bendito el Padre. Y bueno, hoy vamos a ver el mensaje que el Creador puso en mi espíritu, en mi corazón, para compartirles a ustedes un mensaje que creo yo es muy importante. ¿Qué pasó? Porque lo que les voy a explicar hoy es pues lo que ya sabemos, pero digamos, ya sustentado como tal, como debe ser, en tener claro lo que creemos, en qué creemos, ¿sí? Y cómo la revelación del Padre simplemente, o viene más bien directamente de Él, por más de que, y eso hemos demostrado nosotros que somos evangelistas, que por más que nosotros, y tenemos que hacerlo, obviamente, dar el mensaje, oración, toda esa cuestión, pero nosotros no somos quien convencemos a la gente del Evangelio. Eso no sucede nunca. Es el Ruach HaKodesh, exactamente, mi hermano. Entonces, pongámonos de pie un momentico para hacer la oración. Vamos a orar para poner en manos del Creador este momento. Padre amado, bendito sea tu nombre, Señor. En este momento nos disponemos a estudiar tus santas escrituras, tu instrucción, tu Torah. Padre amado, permítenos entender mediante este estudio la instrucción que tú nos has dado, la revelación que ha venido directamente de ti, bendito Rey, y poder atenderla como debe ser. Te pido que en este momento pongas en mi boca las palabras que tú deseas que mis hermanos escuchen y pueda llegar a cada uno de ellos el mensaje que el Espíritu, que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, tiene para cada uno de ellos. Si sean las mismas palabras, así sea el mismo mensaje, sabemos que tú nos hablas de forma diferente dependiendo de lo que necesitemos en el momento. Lo pedimos en nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Y hacemos la bendición por la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, ונתן לנו את תורתו. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que nos escogió de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Adonai, que nos das la Torah. Amén. Listo, mis hermanos, ya se pueden sentar. Bueno, por ahí nos estuvo saludando la hermana Alba. Dice desde Finca en Vereda Nueva Esperanza, Magdalena, Santa Marta. La hermana Alba, como siempre, con nosotros. También la hermana Marcela desde Venezuela nos saluda. Hermana Marcela Bedoya. Y bueno, los hermanos que de pronto nos escuchen en diferido, pues un saludo muy cordial a todos ustedes. Bueno, Lech Lecha. Lech Lecha es algo muy bonito porque dice, vete para ti. Es el mensaje. Dios le habla a Abraham. Pareciera que como que de la nada apareció Dios y le dio un mensaje a Abraham y él se fue. Pero todo parece indicar que digamos, a pesar del ambiente en el que vivía Abraham, él ya seguía digamos, al Elohim en ese entonces, de Noé, de Sem, sí, de toda esa descendencia. Él ya, digamos, lo conocía como tal. Pero pues está en un ambiente, digamos, el Egipto de esa época, los caldeos, de idolatría, de un montón de cosas que el creador aborrece. Y ahí ya, en ese momento, llega ese mensaje de Abraham, le dice Lecha, vete para ti. Y es curioso, o sea, vete por ti, para ti. ¿Sí? O sea, es como, y ahorita lo vamos a desarrollar, bueno, te voy a decir que te vayas, pero va a ser por ti. ¿Sí? Y ahí viene una promesa fundamental que viene versos después, y es que el Creador le dice a Abraham que de su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y mire que venimos desarrollando el tema de las simientes, ¿no? Lo vimos en Bereshit, cómo el Creador, cuando el hombre cae, de una vez, lo hablamos, ¿no? De una vez pone el plan de redención. Entonces, habla de lo que también habló el hermano Ricardo la parasha anterior, de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La simiente de bendición y la simiente de maldición, como tal. ¿Sí? Entonces, viene ahora
o bueno, pasa lo de Noé, ¿sí? Y en Noé, como quien dice, se funda otra vez el mundo, no es como un nuevo Adán, por así decirlo, ¿cierto? Se funda nuevamente el mundo, se desarraiga el mal, pero todavía sigue esa simiente. Lo decía el hermano, aparece Nimrod también, ¿cierto? Entonces ahora viene y vuelve esa promesa, ahora en Abraham. Y dice que en la simiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Esto es algo muy bonito. Y el título de esta paracha habla de Yeshua. ¿Cómo es Yeshua esa simiente prometida a Abraham? Y eso lo desarrolla muy bien el apóstol Pablo y, bueno, los evangelios como tal. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, porque hoy vamos a hablar sobre el evangelio. Hoy vamos a tener claro, sí, yo sé que a muchos nos ha pasado, a mí me ha pasado cuando nos preguntan, bueno, hermano, ¿y qué es el evangelio? Y uno como que, ¿qué es el evangelio? Y hablamos que somos evangelistas y que el evangelio, y que yo digo el evangelio, es como que no sabemos, digamos, a ver, implícitamente sí lo sabemos, obviamente, porque eso se le revela al escrito, pero no lo sabemos, digamos, transmitir, o de pronto no tenemos claro el concepto de dónde parte este tema del evangelio. Entonces, digamos, empecemos con el tema de la palabra como tal. Eso es una definición que trae Wikipedia que me pareció, digamos, muy acertada. Dice que el evangelio viene del latín evangelium y del griego, o sea, ese evangelium viene del griego evangelion, ¿sí? Que habla de una buena noticia. Por eso hablamos de buenas nuevas, buenas noticias. Es un acontecimiento que es para beneficio de nosotros, ¿cierto? Entonces ahí habla como de la etimología, propiamente viene la palabra bien y helion es mensaje, ¿sí? Y habla de la narración de la vida, las palabras del Mesías y de la buena noticia. De la buena noticia, y esto es fundamental para lo que voy a desarrollar, del cumplimiento de la promesa hecha por Dios. Esa es la buena noticia. El Creador hace una promesa y sus descendientes, o digamos, los creyentes están esperando el desarrollo de esa promesa, que se cumpla esa promesa, y eso es lo que vamos a desarrollar. ¿Cómo se cumple esa promesa hecha por Dios? Entonces, mire, la buena noticia, un momento. La buena noticia, Evangelio, es la promesa hecha a los patriarcas, a nuestros padres. Cuando nosotros hablamos de patriarcas, hablamos de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moshe, de Noé también, incluso de Adán también. Digamos, todos esos personajes mencionados en la escritura, de los cuales empiezan a desencadenarse un montón de acontecimientos que derivan en la creación del pueblo de Israel, ¿sí? Y la cual se cumplió en sus descendientes a través de la resurrección del Mesías. Mira lo que dice Hechos 13. Hechos 13 dice, estaba el apóstol Pablo digamos en contexto, estaba en Antioquía, estaba predicando el evangelio, estaba creo que con Bernabé, y empieza a ser como, ustedes ven muchas veces que no solo Pablo, sino muchos apóstoles empiezan a ser como el relato de toda la historia, ¿sí? Entonces de nuestros padres, que los sacó de la tierra de Egipto, luego ahí habla que de la simiente de David sale el Mesías, como tal. Entonces mira lo que dice el verso 32. Y también nos traemos las buenas nuevas de la promesa que fue hecha a los padres, pues Dios la ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Yeshua. ¿Sí? Como también está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Aquí ya Pablo empieza a desarrollar que esa promesa se cumplió al resucitar a Yeshua. Vamos a ver cómo se desarrolla eso. Ahora, ¿cuál fue la promesa hecha a los padres? Y esto nos trae a la paracha que estamos estudiando esta semana. Aquí hay algo muy importante. Dice el verso 3. Bendeciré a los que te bendicen, dicen como tal, y maldeciré a los que te maldigan. Esa palabra bendecir en el hebreo, yo aquí la puse en hebreo, aquí dice beja, viene de la palabra bendecir, ¿sí? Que también podemos decir la palabra verajá, cuando decimos bendición, pero esa palabra también se podría traducir como injertar. Por ejemplo,
¿sí? Entonces, ahorita vamos a desarrollarlo, pero no solo cuando se habla de bendecir, habla de, digamos, de un acto bueno o algo así, sino que en este momento habla de injertar, de ser injertados. Y mira lo que dice Romanos 11. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y llegaste a ser copartícipe de la raíz de la rica savia del olivo. Entonces ahora, ¿por qué? Porque siempre está el tema de que los que son hijos son los descendientes de Jacob, que eso es el verdadero Israel, pero el Nuevo Testamento se empieza a desarrollar un tema de ser injertados, a pesar de no ser parte del olivo original, como dice la palabra, sino que se puede llegar a pertenecer a él desde afuera. Vamos a ver cómo se desarrolla ese tema. Entonces, Hechos 13, volvemos otra vez a Hechos 13, dice, nosotros también nos traemos las buenas nuevas de la promesa que fue hecha a los padres. Pues Dios la ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Yeshua, como también está escrito en el Salmo 2. Entonces, acá hay dos palabras interesantes. Estas dos palabras en griego, las vamos a colocar acá para que se vea mejor. Evangelizometa, que habla de estar proclamando una buena noticia, la acción de proclamar una buena noticia, y evangelía, que es promesa. Y es interesante, yo creo que aquí lo tenemos desarrollado en el Strong. Evangelizo habla de anunciar buenas nuevas, ahí viene evangelizometa, ¿sí? Específicamente el evangelio, y habla de noticia, pero de una forma positiva, ¿sí? Y evangelía habla de un anuncio, pero de una promesa. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque si ustedes pueden ver esto, evangelizometa, evangelía, es un juego de palabras. Y es lo que yo les comentaba la otra vez. El Nuevo Testamento, lo que se conoce hasta el momento, la mayoría se escribió en griego, ¿sí? Pero no era, se le llamaba un griego koiné, pero no era, era un griego conocido por los judíos de la época, ¿sí? Es como si nosotros habláramos de pronto un inglés, pero era muy adaptado al colombiano. Exacto, sí, el griego como tal era la lengua que predominaba en el momento. Sí, y recuerden que el pueblo cuando estuvo en cautiverio empezó a adoptar ciertas cosas de las lenguas. Por ejemplo, cuando estuvo en Babilonia, adoptaron el arameo. Sí, aquí ya habían adoptado el griego, aunque ya estaba el Imperio Romano en esa época, pero estaba muy reciente apenas comenzando. Entonces esto es bonito porque es un juego de palabras. Por ejemplo, cuando vamos en Mateo 1 y empieza la genealogía, la parte dice, y su nombre será Yeshua, porque él salvará. Si nosotros lo ponemos en hebreo, dice, su nombre es Yeshua, ¿sí? Porque él Yoshia, o sea, será salvación. Y eso lo vemos mucho, ese juego de palabras, eso es parte de la forma de escribir que había en la época, y sobre todo que tenían el pueblo hebreo, de hacer esos juegos de palabras, de conectar una palabra con otra que se parecen mucho. Entonces, buen mensaje en griego, ¿sí? Y promesa también en griego, tienen, digamos, sonoramente, tienen una afinidad como tal, ¿sí? O sea, hay una conexión ahí, eso nos indica que puede haber ahí una conexión entre la buena noticia y la promesa. Seguimos, Romanos 15:8. Y en Romanos Pablo desarrolla mucho este tema de ser injertados o de ser adoptados, ¿sí? Porque os digo que el Mesías llegó a ser ministro de la circuncisión en favor de la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres, el cumplimiento de las promesas hechas a los padres. Ahí vamos a ver por qué dice a los padres, porque aquí estamos viendo que se lo hizo a Abraham, ¿sí? Pero vamos a ver que no solo fue Abraham. Hechos 3:24-26. Este ya es Pedro predicando y él confirma eso que estamos hablando. Dice, asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel en adelante también anunciaron estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto
Un pacto también se podría decir como una promesa, ¿sí? Yo pacto con usted que voy a hacer esto. ¿Qué hizo Dios a nuestros padres al decir a Abraham? Mire que aquí cita lo que acabamos de ver. Génesis 12:3. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que os bendiga. Recuerden, bendecir también habla de ser infectados, de ser adoptados, a fin de apartar a cada uno de vuestras maldades. Entonces hay una promesa, y dice el Evangelio, que la promesa se cumple en la resurrección. Por eso es muy importante que nosotros creamos en la resurrección, no podemos tener duda al respecto de eso, porque en eso se basa nuestra fe. Sí, exacto. Habiendo en la resurrección del Mesías y obviamente la resurrección de los muertos como tal. Lo ha enviado para que os bendiga. ¿Sí? Entonces, vamos ahora a Génesis 22. Y aquí reconfirma esa promesa el Creador. Dice, ciertamente te bendeciré. Esto lo vamos a ver creo que en la paracha siguiente, es cuando Adonai le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. ¿Sí? Es el prototipo del sacrificio del Mesías. Sí, obviamente no se llevó a cabo, pero para el Creador ya estaba convencido de que Abraham lo iba a hacer. Si no lo detienen, él lo hace. ¿Cierto? Entonces, eso le bastó al Creador para probar la fe de Abraham. No tenía necesidad de sacrificarlo porque él sabía que lo iba a hacer. ¿Sí? Entonces, luego de eso, se reafirma esa promesa. Ciertamente te bendeciré, mire otra vez, te bendeciré y multiplicaré inmensamente tu descendencia, como las estrellas de los cielos y como la arena que hay a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. Y en tu simiente, mucho ojo con esto, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto has bendecido mi voz. ¿Sí? La obediencia de Abraham y obviamente la fe, el creer y actuar. La fe no es solo creer, es creer en consecuencia, actuar como tal. Es ser fiel a eso que yo creo. ¿Sí? Y ahora esa misma promesa se le hace a Isaac. Miren, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu simiente, mira otra vez, tu simiente, daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que juré a tu padre Abraham. Está confirmando. Esa promesa que le hizo Abraham, ahora la está haciendo a Isaac. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, parecido al verso que vimos anteriormente. Daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Muy importante. Por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos. Mis estatutos y mis leyes. Aquí no alcanza a verlo. ¿Sí ven, hermanos? Entonces, obviamente esto también, recuerden que hay profecías que se cumplen en el plano físico, ¿sí? Entonces, esto se cumplió porque Israel no se podía contar, o sea, se multiplicó enormemente, ¿sí? Poseyó Canaán como tal. Pero eso es un reflejo de la verdadera libertad espiritual como tal, de la verdadera Jerusalén a la que vamos a llegar como tal, de la verdadera tierra prometida. Todos esos eran prototipos, solo que vemos la Biblia un prototipo de lo que se va a vivir espiritualmente. ¿Qué dice Romanos 1? Porque no me avergüenzo de qué, del evangelio, de las buenas nuevas. Y es curioso porque dice, ¿cómo así que no me avergüenzo? O sea, ¿de qué tendríamos que avergonzarnos? Pareciera una locura eso, ¿no? Dice el apóstol Pablo, incluso en una de sus cartas habla de que lo que para el mundo es locura, para nosotros es bendición, ¿cierto? Porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Aquí no dice solamente a los descendientes de Abraham, dice a todo el que cree. Ojo, al que cree no es solo creerlo, es actuar consecuente a eso, es la emuná. La fe habla de la fidelidad, de ser uno fiel a eso que cree como tal. Mire lo que dice, al judío primeramente, y también al griego, oiga, mi hermano. Porque no me avergüenzo del evangelio, es entendible de que para
los que guardaban Torah, y para el legalismo de la ley, de los que, en otras palabras, guardaban la ley, no era concebible hacer lo que el Mashiach hacía, esos milagros. Exacto. Gracias a esas señales. Entonces, él dice, mayores cosas hará. Entonces, para el enemigo de Jesús, porque es casi que, pues, de no creer que se podían hacer cosas como las que Amén, hermano. Sí, tal cual. Y de por sí el evangelio es el mismo Mashiach, Yeshua. Y mucha gente no se atrevía a predicar del Mesías en esa época. Entendible, obviamente. Sí, eran perseguidos, eran... Ahora, también hay que entender que ese es basado en, hay que entender el contexto del tiempo, el contexto, ¿no? Exactamente. Y mira ahora lo que dice Gálatas 3, verso 16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. ¿Sí? Ya vimos que se le hicieron a Abraham, se le hicieron a Isaac. No dice a sus descendencias. Y eso es importante porque siempre hablaba de tu simiente. Entonces, cuando decía la palabra y a tu simiente, uno decía, bueno, a Isaac, pero a Isaac se le hace la misma promesa. ¿Sí? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y esto lo aclara Pablo. Dice, no dice a sus descendencias, como muchas. No dice, sino de una y a tu descendencia, la cual es el Mesías. Claramente Pablo apunta que esa descendencia es el Mesías. O sea, que todo lo hereda el Mesías. La descendencia es para el Mesías. Recuerden, Berechit. En el Mesías fueron hechos los cielos y la tierra. Todas las cosas fueron en él. Y en esa descendencia todo es para el Mesías. Pero entonces ahí, ¿cómo entramos nosotros? ¿Cómo soy heredero? Si ahí habla de la simiente. No habla de las simientes, el mismo Pablo lo desarrolla. Habla de una sola. Y para él son todas las cosas y él le hereda todo. Entonces, bueno, ahí yo qué pinto, yo cómo entro. ¿Sí? ¿Cómo se desarrolla ese tema? Bueno. Mismo en Gálatas dicen, y vosotros sois del Mesías. Entonces soy descendencia de Abraham, heredero según la promesa. O sea que nosotros somos herederos, somos descendencia de Abraham si somos del Mesías. Si somos del Mesías, somos descendencia. Recuerden que nos volvemos un cuerpo con el Mesías. Nos juntamos a él como tal. Entonces somos el Mesías, un cuerpo, obviamente, ¿cierto? Vamos a seguirlo desarrollando. Aquí el Mesías ya estaba por irse. Estuvo resucitado 40 días en la tierra y ya estaba por irse. Y estando con ellos, dice, les mandó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Mire que hablan de promesa, el Evangelio habla de esperar la promesa que se cumplió, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto lo habla, más adelante lo vamos a ver, porque esto lo habla Juan cuando en los evangelios del principio, podemos ver que él dice, yo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, yo no soy digno de atarle su calzado, y los va a bautizar en el Espíritu y en fuego. Es muy importante porque ya empezamos a desarrollar cómo recibimos esa heredad. Como tal, ya sabemos que es a través del Mesías. A través del Mesías también recibimos las cosas, pero mire lo que dice Romanos 8, y esto es fundamental. Préstame mucha atención. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta. O sea, se empieza a desarrollar un tema de ser adoptados. Sí, lo que le habla injertados, adoptados, podríamos decir que es algo similar. Bendecidos, injertados, adoptados, como hijos, y les permite clamar Abba, Padre, ¿cierto? Y miren esto es fundamental. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu. Aquí cuando habla del Espíritu mismo se refiere al Espíritu de Dios, al Ruach de santidad, al Espíritu de santidad, al Ruach HaKodesh. Le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea, el Ruach
le da testimonio a mi Ruach que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, obviamente somos herederos. Ah, entonces yo soy hijo de Dios. Ah, listo, yo pudiera reclamar mi herencia porque soy hijo. Herederos de Dios, y mire lo que dice, coherederos con Cristo. Sí, o sea, nos ponemos en el nivel de herencia al mismo nivel del Mesías. Obviamente el Mesías tiene una jerarquía de rey, sí, pero digamos en el nivel de recibir herencia somos coherederos. Eso es algo muy bonito, porque Él es el hijo unigénito del Creador, es el que tiene derecho a todo, es el hijo unigénito. Sobre Él está la promesa, pero nosotros nos adherimos a Él, nos pegamos ahí. No, yo también. Pero eso lo confirma ¿qué? El Espíritu. El Espíritu es quien, por eso les decía yo al principio, a nosotros nadie nos convenció. Nos hablaron, sí, nos dejaron las semillas, sí, pero a nosotros nadie nos convenció. Y nosotros tampoco convencemos a nadie. Dejamos las semillas, sí, hablamos de tenemos que hacerlo, por algo nos mandaron a hacerlo. Pero si esa persona en el momento no entiende, no podemos frustrarnos, no es su hora, ha llegado. Sencillamente el Padre todavía no ha sido de su voluntad que esa persona en el momento se le revele o el Espíritu le diga el mensaje. Y miren esto, miren lo que dice Efesios 3, aquí traje versículos como loco, porque esto lo habla todo el Evangelio. Que no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas. O sea, ese digamos, misterio, por así decirlo, esa revelación, se dio a conocer en ese momento, cuando ya el Mesías tenía que irse, para que viniera el Espíritu, ¿cierto? Por el Espíritu, miren, se dio a conocer por el Espíritu, ¿sí? Y obviamente esto no es como hace mucha gente, que, bueno, entonces el Espíritu me reveló esto y así es. Tampoco es así, no podemos irnos a los extremos. Todo con la bendita palabra. O sea, eso que está diciendo ahí Pablo no es algo que él se haya inventado, que él se haya sacado de la manga, no, eso es algo, recuerden que él era un doctor de la Torá, como tal. Lo que pasa es que ya tenía el Espíritu y podía verla con otros ojos, no con los ojos fariseos, ¿cierto? Que los gentiles son coherederos. Entonces ya entender que no es solo para la descendencia carnal de Abraham, ¿sí? Y miembros de un mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Yeshua el Mesías por medio de las buenas nuevas del Evangelio como tal. O sea, es una revelación, eso es una revelación que se dio en el momento. Efesios 1:4 dice, según nos escogió él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, habiendo predestinado en amor para ser adoptados. Vuelve nuevamente el término de adopción que usa mucho Pablo, injertados, adoptados, hijos suyos por medio de Yeshua el Mesías, según la complacencia de su voluntad. O sea, fue porque el Padre lo quiso así, sencillamente, no es más. Y eso es algo muy bonito. No es porque nosotros hagamos lo que podamos hacer. Si el Padre no quiere, no se recibe. Romanos 9 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Mire, vuelve a desarrollarse eso. Hay una descendencia física, pero también se habla de una descendencia espiritual. Ni porque son descendencia de Abraham, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, hijos de la carne, sino que los hijos de la promesa, mire, promesa, son considerados como descendencia. Obviamente, los hijos de la carne, si reciben el Espíritu, reciben el testimonio, reciben el Mesías, pues o sea, son herederos también, según la promesa, ¿sí? Porque es que es curioso, porque siempre está ese tema en el judaísmo, o digamos que ellos son descendientes de Jacob, sí, que solamente ellos pueden recibir eso, pero a Abraham se le dice que serían benditas todas las familias de la tierra, no habla de una sola tierra como tal, todas las familias de la tierra. Y miren esto, lo que les hablaba ahorita.
Mateo 3. Aquí es cuando está haciendo las inmersiones Yohanan, ¿sí? Y bueno, estaba haciendo inmersión para perdón de pecados. Y en esas llegan los fariseos y bueno, Yohanan no se guardó nada y les dijo de víboras, de todo. Y le dice, y no digáis entre vosotros, mire, ojo, no digáis entre vosotros, a Abraham tenemos por padre. O sea, era como algo de orgullo de ellos de decir, yo soy hijo de Abraham. Exactamente. Dice, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. O sea, que de cualquier parte pueden salir hijos de Abraham. Como, o sea, en esta frase, Yohanan como que menosprecia eso. O sea, ustedes se creen mucho por ser hijos de Abraham. Cualquiera puede ser hijo de Abraham. Por millares. Y ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles, de modo que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo ciertamente os bautizo con agua, ¿cierto? Para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego, lo que leímos en Hechos 1. Eso lo decía Juan. Esto lo decía Yohanan, sí. Y esto fue lo que dijo Yeshua en Hechos 1 antes de irse. Sí, eso lo leímos anteriormente. ¿Qué más sigue? Aquí se me vino. Ah, lo repetí. Ajá. Joel 2. Y después de esto ya son profecías para el fin de los tiempos, pero también se cumplió cuando llegó el Espíritu en Shavuot, Hechos 2. Inclusive Pedro trae a colación ese pasaje. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquel día, y haré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día de Adonai grande y temible. Entonces todo el que invoque el nombre de Adonai escapará, porque en el monte Sión en Jerusalén quedará un remanente, conforme ha dicho Adonai, y entre los supervivientes estarán los que Adonai llamó Mergalagut. Gracias. Entonces mire que empieza a haber un montón de profecías del derramamiento del Ruach, del Espíritu Santo. ¿Sí? Mira lo que dice Ezequiel 36, muchas gracias, hermano. Os daré un corazón nuevo, esto ya lo hemos leído, ¿no? Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Aquí estamos hablando del derramamiento del Ruach HaKodesh, ¿sí? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi Ruach, mi espíritu, que es la promesa que hizo Yeshua. Me voy, pero mi espíritu va a venir a ustedes. Y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora algo muy interesante. Estamos hablando entonces, hermanos, que el Espíritu es quien da testimonio. Creo que es en Mateo 3. No, Mateo 3 no. Hay un pasaje en la Escritura, no sé si me ayudan con el verso, que es muy interesante, que llega y les dice Yeshua a los discípulos, bueno, ¿quiénes dicen que es el Hijo del Hombre? Entonces, sí, es Mateo, no recuerdo ahorita el pasaje. Entonces llega y le dicen los discípulos, no, unos que es el profeta, otros que es Elías. Exacto. Y llega y les vuelve a preguntar Yeshua y les dice, bueno, ¿quiénes creen ustedes que soy yo? Y sale Pedro y dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. ¿Y qué le dice Yeshua? Dichoso eres tú, Simón, porque no te lo he revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, la primera persona que
entendió que Yeshua era el Mesías, Pedro, Yeshua le dice, bienaventurado, dice, dichoso eres tú porque no te lo reveló carne y sangre, o sea, ni siquiera el mismo Mesías se lo reveló a él. El Mesías, Yeshua nunca les dijo, yo soy el Mesías. Eso se iba dando por revelación, pero dice que no de carne ni de sangre. Cuando habla de carne y sangre, habla de una persona, de un ser humano. Es lo que les vengo hablando desde el principio, que esa revelación no viene por alguien. Por eso es que, miren, ahorita hay una corriente un poco peligrosa. Hay mucha gente, incluso creyentes, que dicen, y sobre todo los no creyentes, hablan, no, sí, Jesús existió, sí, y hablan de un Jesús histórico y el Jesús doctrinal, por así decirlo. Jesús sí, pero no, él nació de hombre y de mujer. Entendemos que eso no es así, es cierto. Él nació de una manera milagrosa, ¿sí? A través de Miriam, sin intervención de hombre como tal. Pero empiezan a humanizar, entre comillas, a humanizar a Yeshua, a Jesús, dicen. No, pero él no resucitó, porque no hay evidencia. Eso es uno querer buscar, es uno querer buscar pruebas a través de carne y sangre, a través de lo que se ve. Eso lo revela el Espíritu, que Yeshua resucitó. No necesitamos evidencia, no necesitamos una fotografía del Mesías allá. Dichosos los que creen sin verlo. O sea, los que no han visto y aún creen. Exacto, entonces no necesitamos buscar nosotros pruebas de que Yeshua resucitó, que los muertos resucitan, o de la resurrección de los muertos. Eso ya el Espíritu nos lo habló y lo tenemos acá y nadie nos lo puede sacar. No dejarnos sacar eso. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tema. Y yo no estoy en contra de la academia, a mí me gusta también, porque uno puede profundizar un poco más, pero pilas a dónde lo están llevando a uno, a creer que, a decir, no, esto es solo fe y ya, eso, lo fe es de un lado y lo intelectual a lo otro, o sea, nos tratan como brutos, como tontos, como indoctos, ¿sí me hago entender? Y eso no viene de acá, hermanos, viene del Espíritu como tal, tenlo muy presente. Y miren lo que viene ahora en Génesis 17, que es algo muy bonito. Aquí es la promesa de Isaac. Isaac es un prototipo del Mesías, ¿sí? Y dice que Abraham era de 99 años, ya iba a cumplir 100 años. Cuando Adonai se le apareció, Abraham le dijo, yo soy el Shaddai, y a él se le aparece como el Shaddai, el todo proveedor. Anda delante de mí y sé perfecto. Tan bonito ese llamado. Y estableceré, y hablamos, el hermano habló del tema de la perfección la semana pasada, ¿no? Para recordar ese tema. Y estableceré mi pacto entre yo y tú, y te multiplicaré en gran manera. Aquí es como una confirmación de lo que ya habíamos visto. Entonces Abraham se echó en bruces, y Elohim le habló diciendo, en cuanto a mí, este es mi pacto contigo. Serás padre de una multitud de pueblos. Y esto es interesante. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he constituido padre de una multitud de pueblos. Y mire el cambio significativo. Así se escribe Abraham en hebreo, o sea, antes de que Dios le cambiara el nombre. Y así se escribe cuando Dios se lo cambia. Él le agrega una G. Una G, que suena como Ham, ¿cierto? Y Dios no hace este cambio de nombres por algo. Incluso es interesante porque Oseas, Osea, que se conoce como Josué, ya cuando él iba, cuando a él, o antes de que a él lo designaran para entrar al pueblo, ¿cierto? A él le cambian el nombre también. Y se le cambia a Yehoshua, que es el mismo nombre del Mesías como tal. O sea, hay un propósito en el cambio del nombre, por eso los nombres en hebreo son muy importantes. Pero no solo le cambia el nombre a Abraham, ahí mismo también lo hace con Sara. Y dijo también Elohim a Abraham, y tu mujer Sarai no la llamarás Sarai, sino que tu nombre será Sara. Y la bendeciré y también te daré un hijo por medio de ella. Si la bendeciré y haré
de ella naciones y reyes y pueblos procederán de ella. Y miren el cambio que hacen. Si se escribía antes, una sin, una resh y una yud, y aquí lo que hace es le quita la yud y le pone otra hey, como igual que Abraham. Y ya se llama Sara, no Sarai. Entonces, ¿por qué esto? Entre otras cosas, hay un propósito, pero la hey, digamos que había varias formas de escribir el hebreo. Este hebreo, o esta forma de escribir hebreo, más bien, esta tipografía, por así decirlo, la que conocemos hoy en día proviene del arameo como tal. Pero antes habían otras. Estaba el paleohebreo, el proto-sinaíndico. Y en el paleohebreo tenía una figura. No podría extenderme acá porque sería interesante hacerlo, pero no puedo extenderme. Pero cada palabra de las lenguas semíticas, en este caso el hebreo, cada letra tenía un significado. Por ejemplo, la Aleph. La Aleph podría tener el significado de una cabeza de un buey. Y ser la primera letra habla como de liderazgo. Por eso, por ejemplo, la palabra Ab, que significa padre, se compone de la Aleph, que significa la cabeza del buey, o sea, habla de la fuerza, del liderazgo, y la Bet, que es la casa. Entonces, si usted lo hace de una manera de identificar las dos letras, habla de que el padre es la fuerza o la cabeza del hogar, como tal. Y así muchas palabras en el hebreo. Y por eso cada palabra también tiene un significado como tal. Así se fue formando la lengua como tal. Si se da algún día, podría darles una pequeña clase de lo que es muy interesante. También los valores numéricos, exactamente. Entonces la Hei, pues mire, lo que dice, alentar, revelar, animal, habla como de vida, ¿sí? Como de un aliento de vida. La letra Hei en el hebreo hace referencia al espíritu como tal. Cuando les hace la promesa, les cambia el nombre, les introduce una Hei a cada uno de los nombres, haciendo referencia al espíritu. O sea, es como un sellamiento espiritual a través de los nombres de esa promesa que se le hizo a los dos, tanto a Abraham como a Sara. Sí, es una interpretación, pero es curioso y no es casualidad que el creador haga eso, no, se me ocurrió cambiar el nombre y ya no tiene un propósito, ya que estamos hablando que el Ruach es el sello o nos sella a nosotros como hijos de Dios, como tal. Sí, espero haberme hecho entender en eso. Y ahora, teniendo claro eso, que recibimos la herencia a través del Espíritu, ¿cierto? El Espíritu es quien da testimonio a nuestro espíritu, dice Romanos 8, de que Yeshua es el Mesías y que resucitó, que está vivo. Ahora vamos a ver algo muy interesante que es, ¿cómo se dice buenas nuevas en hebreo? En hebreo la raíz o la palabra para buena noticia o buenas nuevas es pasar, de ahí viene la palabra besorá, ¿sí? Cuando muchas veces hablamos nosotros de referirnos al evangelio, decimos las besorot, ¿sí? O la besorá, en singular como tal, que habla de las buenas noticias, ¿sí? Vamos a ver unos ejemplos para entender una conexión muy importante que hay acá con esa palabra. No es simplemente por traerla y ya, o por hablar algo de hebreo acá, ¿no? Tiene un sentido. En 2 Samuel 1 dice, no lo proclames en Gat, ni lo anuncies, Tebaserú, en hebreo, esa palabra anuncies, en las plazas de Escalón, que no se alegren las hijas de los filisteos, y no lo celebren las hijas de los incircuncisos. Ahora vamos a ver en el interlineal, este es el hebreo como tal, esto es un interlineal, ¿sí? Para ver la palabra en hebreo nomás. Esta palabra que les dije acá, Tebaserú, es esta. Dice Tebaserú. Strong 1319. El Strong es un número que se le da a cada palabra para poder identificarla, ir y revisar qué significa, equivalencias, etc. Es una forma ordenada para poder estudiar la gramática como tal. Concentrémonos en eso, no tanto en el verso como tal. Strong 1319. Mire que viene de bazar. Tebaserú viene de bazar. ¿Y qué es bazar? Alegres nuevas, anunciar, dar, llevar, predicar, publicar buenas nuevas, mensajero, predicar,
publicar. Es la acción de dar una noticia positiva. ¿Sí? No solo una noticia ya, no, dar una noticia positiva. ¿Sí? Miren este verso es de 2 Samuel 4:10. Aquí habla, dice, que cuando uno me dio nuevas diciendo, cuando habla de nuevas noticias, diciendo, aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, o sea, era una buena noticia para, digamos, para los filisteos como tal. Está otra vez esta palabra, mire, Strong 13:19, ¿sí? Aquí habla del que porta las buenas nuevas, el que porta las buenas noticias. Ahí dice, me va a hacer, ¿cierto? Y aquí abajo también habla, este es otro Strong, vamos a verlo ahorita. Aquí dice, Besorá, ¿sí? Entonces, este proviene de Basar y la otra proviene, 1903, de Besorá, ¿sí? De Besorá como tal. Dar buenas nuevas, el pago de las nuevas, premio por las buenas nuevas, como tal. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? En hebreo, Basar significa anunciar buenas noticias. Se compone de la misma palabra hebrea basar que significa carne, escribiéndose y pronunciándose igual. ¿Y eso qué tiene que ver, hermano? O sea, la acción de dar una buena noticia es basar, ¿cierto? O la raíz es como acción. Pero también esa misma palabra escrita igual significa carne. Carne se refiere a una persona como tal. ¿Se me va a entender? Vamos a ver ejemplos. Es decir, y esto es interesante, se anunciaron las buenas nuevas, basar, para la carne, basar. Ahí hay como una similitud, a pesar de que son, o sea, por ejemplo, esas son palabras homófonas, si no estoy mal. Por ejemplo, yo digo, río puede significar la acción de reírme, puede significar una corriente de agua. Se escriben igual, pero son dos cosas completamente diferentes. En este caso igual, basar en hebreo puede significar buenas nuevas, pero también puede significar carne. El anuncio de las basar, de las buenas nuevas, para la basar. La carne, es una conexión muy bonita que podemos encontrar ahí. Mira lo que dice Isaías 61. El espíritu de Adonai está sobre mí, porque Adonai me ha ungido. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Basar, a los ¿qué? Abatidos. Vendar los corazones desgarrados, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Este es el verso que dice Yeshua en la sinagoga y lo iban a matar de inmediato por decir eso. Es un verso mesiánico. Es una profecía mesiánica y Yeshua dice, aquí se ha cumplido hoy. Y bueno, le tocó irse de una vez. Miren, basar. Bueno, aquí dice basor, más bien. Isaías 61. El espíritu de Adonai me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, vendar quebrantados de corazones. O sea, es como un cuerpo abatido, ¿cierto? Como vendar, como que tuviera heridas, ceguera, encerrados en una cárcel. Habla como de un cuerpo, ¿cierto? Podría decirse así. Mira lo que dice Romanos 8. Pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera, bendito el Padre, que va a ser revelada en nosotros. Porque el profundo anhelo de la creación espera la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la del que lo sujetó, en esperanza de que también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y ahorita vamos a desarrollar de qué vamos a recibir herencia, cuál va a ser la herencia como tal. Y miren acá, seguimos ahí en mismo Romanos. Porque sabemos que toda la creación gime a una voz y aún sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Ruach. ¿Sí? Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente que la adopción, recuerden lo que hablamos, adopción, la redención de qué? De nuestro cuerpo, del basar,
O sea, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque ¿para qué esperanzarse en lo que alguno ve? Lo que les hablaba ahorita. Nosotros nos esperanzamos en lo que no se ve. Tenemos fe en eso que no vemos. No necesitamos verlo. Porque es muy fácil. Si vemos, creemos muy fácil. ¿Cierto? Y esa es la fe como tal. Pero miren acá, la adopción, la redención de nuestros cuerpos. O sea, la herencia van a ser cuerpos incorruptibles. Porque ahorita estamos en sufrimiento, en esta carne, sometidos a pecado. A estar luchando cada rato, a no hacer esto, a que si hago esto, uy, que me cuesta orar, que me cuesta venir al Shabbat, toda esa cuestión. Esa es la lucha de la carne. Pero ya no va a pasar eso cuando tengamos la redención, cuando tengamos esa herencia de cuerpos incorruptibles, de lo que habla Pablo. Sigámoslo desarrollando. Corintios 1:15. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en humillación, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita con poder. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo ¿qué? Espiritual. Si hay cuerpo animal, hay también espiritual. Así también está escrito. O sea, habla de una dualidad entre digamos, lo terrenal y lo espiritual, ¿cierto? Así también está escrito. El primer hombre, Adán, fue hecho un ser viviente. El postrer Adán, que es Yeshua, un espíritu vivificante, o sea, que da vida, pero vida eterna. Pero no es primero lo espiritual, sino lo físico. Luego lo espiritual, lo que les hablaba ahorita. Todo eso que se cumplió en la escritura, la revelación física de la revelación que va a venir posteriormente, que va a ser la espiritual. Por eso primero lo físico. Y muchas veces nos critican por cumplir los preceptos cuando nos dicen, no, pero es que, por ejemplo, la alimentación. No, hermano, pero es que comer cerdo habla de los que no rumian las escrituras. Entonces el entendimiento es espiritual. Sí, hermano, claro que sí. Pero yo tengo que cumplir primero lo físico. Si no soy capaz de cumplir lo físico, ¿cómo voy a cumplir lo espiritual? Entonces la gente se escuda en eso. No, es una enseñanza espiritual, no se refiere a lo físico, no, las dos cosas. Si no, ¿para qué nos lo manda el Creador? No tendría ningún sentido. Nos dice una vez cuál es el mensaje. Muchas veces la gente, no, que el chaval ya no, porque el chaval ahora va a ser espiritual, que el reposo es el Mesías. Y sí, claro. Pero hay que cumplir el físico también. Si no respeto el Shabbat, si no lo cumplo, entonces lo venidero, ¿cómo lo voy a valorar? ¿O cómo voy a entenderlo? Las fiestas es lo mismo. No, es que las fiestas ya se cumplieron en el Mesías. Sí, se cumplieron, claro, se han cumplido, otras se van a cumplir. Pero si yo no entiendo las fiestas, y es fácil entenderlas como, celebrándolas, cumpliéndolas, si no las entiendo, ¿cómo voy a entender lo espiritual? Entonces, como que orientación por la virtualidad. O el que estudia medicina virtual. El que estudia medicina virtual. Y ¿cómo va a ser la operación por Zoom? O sea, no tiene sentido. Exactamente, o sea. ¿Sí me entienden? No sé si terminé. Pero no es primero lo espiritual, sino lo físico y luego lo espiritual. Entonces, cumplimos lo físico para poder llegar al cumplimiento espiritual. Vivimos en este mundo para luego poder entrar al mundo venidero. Hay que pasar por acá sí o sí. No hay atajos. El primer hombre sacado de la tierra es terrenal. El segundo hombre venido del cielo. Como el terrenal, así también los terrenales. Y como el celestial, así también los celestiales. Primera Pedro 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una nueva una esperanza viva por medio de la resurrección de Yeshua el Mesías de entre los muertos. O sea, la esperanza de nosotros es esa, la resurrección del Mesías. Dice Pablo que morimos con él y juntamente con él resucitamos. Para una herencia incorruptible, mire, aquí está. Más claro no se los puedo dejar, hermanos. Herencia, eso es lo que heredamos, una herencia incorruptible. Dice Yeshua, no hagan tesoros en la tierra, que todo es perecedero. Bueno, no quiere decir que no podemos tener cosas, claro, pero las necesitamos porque somos también carnales. Pero nuestra atención principal debe ser hacer tesoros en el cielo. Herencia incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos,
para vosotros. Como dijo el Mesías, me voy, pero voy a hacerles morada en los cielos. La palabra basor, ¿sí? Acá para darles más referencias. En Isaías 46, ¿sí? Voz que decía, da voces, y respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Entonces, esto es simplemente para mostrarles basar, ¿sí? Ya se lo muestro acá. El 13:20, ¿sí ven? Basar, carne, por su frescura, ¿sí? Cuerpo, persona. Entonces, refiriéndose, basar también a una persona, como tal. Y miren acá, en el mismo contexto de Isaías 40, también viene la palabra besorá, ¿sí? Como pregoner. Es el 3:19 que ya lo hemos visto, ¿sí? Entonces, como un juego de palabras que nos indica que las besoras son para las besoras, para la carne como tal. Y mis hermanos, ya para concluir este mensaje, espero que haya quedado claro, si no tienen la grabación. ¿Qué es lo que heredamos? ¿De qué somos salvos? ¿Qué es en lo que creemos nosotros? ¿Qué fue lo que confesó Pedro? Que Yeshua es el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. ¿Y eso quién nos lo reveló? El Eterno, el Ruach. Ruach da testimonio, dice la Escritura, lo leímos ahí en Romanos, a nuestro espíritu, ¿cierto? Y para terminar este famoso verso de Romanos 10, que dice que si confesares, confesar es una declaración, es como cuando va uno al tribunal y dice, sí, yo juro como tal, ¿cierto? Con tu boca, o sea, a viva voz. Y yo aquí lo coloco, me atrevo a colocarlo como en una expresión de júbilo, como decir, uy, me di cuenta, Yeshua es el Mesías, como dijo Pedro, que tú eres el Mesías, como que se le reveló, yo digo que a Pedro se le reveló ahí mismo, o sea, no, o no sé si él lo tendría guardadito por ahí y le daba como cosa decirlo, hasta que preguntó Yeshua y lo dijo, puede ser también. Yeshua es el Señor, y mire, esta palabra Señor, digamos hoy en día es muy común. Hoy en día el Señor es muy común, le decimos Señor al de la tienda, al vecino, pero hay que entender que Señor antiguamente se refería a alguien que era dueño de algo. Era un título muy importante, como el don. Hoy le decimos doña Jacqueline, don Johan, pero eso antiguamente era un título de mucha envergadura. No se le decía don a cualquiera, de mucho respeto. Antiguamente, hoy por el tema de la lengua y todo eso es entendible que ya hay ciertas palabras que se vuelven cotidianas, pero Señor, porque ahí dice que es pecado decirle Señor a Yeshua. Obviamente, pero decirle Señor porque Señor se le dice a cualquiera, no. Es que el Señor, si vamos antiguamente a lo que significaba la palabra Señor, habla de alguien que es dueño de algo, un soberano, con alguien de respeto, alguien digamos, con peso como tal. Por eso decimos, Yeshua es el Señor, o el soberano, o el rey. ¿Sí? Y creyeres, lo que les hablaba también, creyeres, eres fiel. O sea, creer y a consecuencia actuar en eso que yo creo. Fidelidad, guardar fielmente en tu corazón, en lo que sientes como tal. Y es importante esto, confesar que Yeshua es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Esa es la base de nuestra fe, mis hermanos. Ese es el Evangelio. La promesa cumplida de los padres, la simiente de Abraham, y que a través de él también nosotros vamos a ser resucitados, bendito el Padre. Mis hermanos, esa es la enseñanza de hoy. Espero que el Creador les haya hablado el día de hoy. Un aplauso para el Creador. Bendito sea el Padre. Me alegra mucho que... Y lo importante es que queden en nuestros... Sí, hermanos, queden en nuestros corazones. Porque, como les digo, es tener muy claro eso. Porque es lo que vamos a predicar, básicamente, mis hermanos. Ahí trae...